las pirámides, antes de que los faraones gobernaran Egipto, existía una era dominada por el caos y la guerra. En ese tiempo antiguo, los hombres luchaban por el poder y los imperios se construían sobre la sangre y la arena. De esas batallas nació una leyenda, un hombre que no temía a los dioses ni al destino. Su nombre era Matthaios, un guerrero del desierto, el último de una raza casi extinguida. Un día, el mundo lo conocería como el Rey Escorpión, pero su historia no comenzó con gloria, sino con traición. Desde el lejano oriente, un conquistador llamado Memnón avanzaba arrasando tribu tras tribu. Nadie podía detenerlo, porque tenía un arma que nadie más poseía, una hechicera llamada Cassandra, capaz de ver el futuro. Cada ataque, cada movimiento de sus enemigos, ella lo predecía con precisión. Gracias a su poder, Memnón parecía invencible. Los pueblos libres del desierto, cansados de la tiranía, se unieron para resistir. Entre ellos estaban los últimos acadianos, conocidos por su habilidad en el combate y su lealtad inquebrantable. Matthaios, junto con su medio hermano Jesup y su amigo Rama, eran los únicos 3 acadianos que quedaban con vida. Los líderes de las tribus los contrataron para una misión peligrosa: infiltrarse en el campamento de Memnón y eliminar a su hechicera. Sabían que, sin sus visiones, el ejército enemigo quedaría vulnerable. Bajo el manto de la noche, los acadianos se deslizaron entre las sombras del desierto. Se movían en silencio, como fantasmas, guiados solo por la luna. Pero antes de alcanzar su objetivo, fueron traicionados. Tacmet, el hijo del rey que los había enviado, había vendido su alma al enemigo. El ataque de los guardias fue brutal. Rama cayó en combate. Jesup fue capturado y Matthaios, rodeado, tuvo que luchar por su vida. En medio del caos, logró encontrar a Cassandra. Podría haberla matado, ese era su deber. Pero cuando sus miradas se cruzaron, algo cambió. Matthaios vio en ella a una prisionera más que a una enemiga. Decidió perdonarle la vida. Esa decisión selló su destino. Matthaios fue capturado y obligado a presenciar la ejecución de su hermano Jesup. Sin piedad, lo enterraron en la arena hasta el cuello, dejándolo morir lentamente bajo el sol ardiente. Los soldados lo abandonaron allí, esperando que las llamas del desierto terminaran el trabajo. Pero Matthaios no estaba destinado a morir. Con la ayuda de un prisionero llamado Arpid, logró liberarse. Aunque herido y exhausto, juró venganza. Juró que haría pagar a Memnón por cada vida arrebatada, por cada traición cometida. Desde ese momento, Matthaios ya no era solo un asesino, era un hombre con un propósito, un cazador guiado por la furia, la pérdida y el honor. Cada paso que daba en el desierto lo acercaba más a su destino. Así comenzó la leyenda del Rey Escorpión, un hombre que se levantó desde la arena, desafió a los dioses y cambió el curso de la historia. Después de escapar de la muerte, Matthaios se adentró en el corazón del desierto. El sol ardía sobre su piel, el viento levantaba nubes de polvo, y cada paso era una lucha contra la soledad y el cansancio. Pero su voluntad era más fuerte que el calor, más dura que la arena. Sabía que su destino aún no había terminado. Mientras avanzaba, Matthaios pensaba en su hermano, en el grito final antes de morir, en la traición que los había condenado. Esa memoria ardía en su pecho como una llama que no se apaga. Prometió no descansar hasta ver a Memnón derrotado. A su lado ahora viajaba Arpid, un ladrón hablador y cobarde, pero con una inteligencia práctica para sobrevivir. Aunque al principio Matthaios lo despreciaba, poco a poco comenzó a entender que su compañía sería útil. En un mundo donde todos luchaban por su propio interés, un aliado, aunque débil, podía marcar la diferencia. Guiados por rumores, ambos llegaron a la ciudad de Gomorra, la fortaleza de Memnón. Allí, el conquistador se entrenaba cada día, preparando a su ejército para dominar las últimas tierras libres. Las calles estaban llenas de mercaderes, espías y soldados. Cada mirada podía ser una amenaza.
Matthäus se movía entre la multitud como una sombra. Su objetivo era claro: encontrar a Casandra y destruir a Memnon. Pero la ciudad estaba vigilada y un solo error podía costarle la vida. Con la ayuda de un niño huérfano que conocía los callejones ocultos, Matthäus logró colarse dentro del palacio. Fue allí donde conoció a Filos, un inventor excéntrico que servía como mago de la corte. Filos, cansado de la tiranía de Memnon, decidió ayudar al acadiano. Le reveló un camino secreto que conducía al patio de entrenamiento, donde el rey guerrero practicaba cada mañana. Matthäus planeó su ataque con precisión. Cada movimiento, cada respiración estaba calculada, pero justo cuando estaba a punto de actuar, escuchó un grito. El niño que lo había ayudado había sido descubierto. En lugar de completar su misión, Matthäus se lanzó a rescatarlo. La emboscada fracasó y tuvo que escapar entre los tejados de Gomorra, perseguido por decenas de soldados. Aun así, no se fue con las manos vacías. Durante la huida, logró secuestrar a Casandra, llevándola consigo hacia el desierto. Durante el viaje, Casandra lo observaba en silencio. Esperaba miedo, brutalidad, crueldad, pero vio algo diferente: un hombre herido, pero con un propósito más grande que la venganza. Matthäus la trató con respeto, incluso después de todo lo que había sufrido. Le ofreció comida, le dio agua y escuchó sus palabras. Poco a poco, la hechicera comenzó a confiar en él. Le contó que había sido prisionera de Memnón desde niña, obligada a usar su don para mantener su poder. Le confesó que había visto el futuro, y en ese futuro Matthäus era el único capaz de detenerlo, pero también había visto su muerte. A pesar de la advertencia, Matthäus no dudó. Dijo con voz firme que él forjaría su propio destino, que no permitiría que las visiones controlaran su camino. Mientras tanto, Memnon, furioso por la pérdida de Casandra, envió a su guerrero más temido, Torak, un gigante brutal que llevaba veneno de escorpión en sus flechas. Torak persiguió a Matthäus a través de las dunas hasta una cueva oculta por la tormenta de arena. Allí los dos hombres se enfrentaron en un combate salvaje. El ruido del acero chocando llenaba la oscuridad. Matthäus fue herido por el veneno, pero logró derrotar a Torak, clavándole su propia espada. Sin embargo, el veneno comenzaba a consumirlo lentamente. Casandra se arrodilló junto a él y, usando su poder, lo curó. Al hacerlo, un vínculo invisible nació entre ellos. Por primera vez, la hechicera veía esperanza, y el guerrero sentía algo que no conocía desde hacía mucho: compasión. Esa noche, bajo las estrellas del desierto, Matthäus comprendió que su lucha ya no era solo por venganza, era por libertad, por justicia, por todos los que habían sufrido bajo el reinado de Memnon. Así comenzó su transformación. Ya no era solo un cazador, era el símbolo de una rebelión, un hombre que había sido enterrado por la arena y que ahora se levantaba como una fuerza imposible de detener. Desde ese momento, Matthäus ya no era solo un asesino, era un hombre con un propósito, un cazador guiado por la furia, la pérdida y el honor. Cada paso que daba en el desierto lo acercaba más a su destino. Así comenzó la leyenda del Rey Escorpión, un hombre que se levantó desde la arena, desafió a los dioses y cambió el curso de la historia. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar de arena dorada donde los hombres desaparecían y solo los fuertes sobrevivían. Matthäus seguía su camino junto a Casandra y Arpid, decidido a encontrar aliados para su lucha contra Memnon. Sabía que no podría vencerlo solo. El destino lo llevó a las tierras del rey Baltasar, un poderoso líder de una tribu nubia. Su ejército era temido en todo el desierto, y su fuerza rivalizaba con la de cualquier imperio. Pero Baltasar desconfiaba de todos los forasteros, y menos aún de un asesino acadiano. Cuando Matthäus llegó a su campamento,
fue recibido con lanzas apuntando a su pecho. Baltasar exigió saber quién era y por qué había invadido su territorio. Matallus, firme y sin miedo, respondió que no buscaba guerra, sino una alianza. Le habló del tirano Memnón y del sufrimiento de las tribus libres. Baltasar lo observó en silencio. Luego, sin decir palabra, lo retó a un combate. Si Matallus ganaba, tendría su respeto. Si perdía, moriría en la arena. El duelo fue feroz. Dos titanes luchando bajo el sol, cada golpe levantando polvo y furia. Matallus fue derribado una vez, luego otra, pero se levantó cada vez con más determinación. Finalmente, con un movimiento rápido, logró desarmar a Baltasar y ponerle la espada en el cuello. El silencio se apoderó del campamento. Baltasar sonrió y alzó la mano. A partir de ese momento, Matallus era bienvenido entre los suyos. Esa noche, los guerreros compartieron comida y vino alrededor del fuego. Casandra, sentada a un lado, observaba cómo el acadiano se ganaba la confianza de los hombres. Vio en él al líder que el desierto necesitaba, un hombre que podía unir a las tribus bajo una sola bandera. Pero también vio el peligro, porque en sus visiones el futuro seguía siendo incierto. En una veía a Memnón triunfando y a los rebeldes cayendo bajo su ejército. En otra veía a Matallus enfrentándose al tirano y muriendo en el intento. Esa noche, mientras todos dormían, Casandra se acercó a Matallus y le confesó lo que había visto. Le dijo que la muerte lo esperaba si seguía ese camino. Matallus la miró a los ojos y le respondió con calma: No creo en el destino, creo en las decisiones que tomamos. En ese instante, ambos comprendieron algo más profundo. Lo que los unía no era solo una misión, sino una conexión que desafiaba la guerra y el miedo. Al amanecer, un mensajero trajo noticias. El ejército de Memnón se acercaba. Casandra, temiendo lo peor, decidió regresar al palacio para intentar detenerlo desde adentro. Matallus quiso detenerla, pero ella insistió. Le dijo que si se quedaba, todos morirían. Si regresaba, tal vez habría una oportunidad. Matallus no tuvo más opción que dejarla ir. Su mirada quedó fija en el horizonte, sabiendo que volvería por ella. Cuando el sol cayó, el aire del desierto se llenó del sonido de los tambores de guerra. Baltasar reunió a sus guerreros. Matallus, Arpid y el inventor Filos prepararon un plan para atacar Gomorra desde dentro, usando el polvo explosivo que Filos había creado. Por primera vez, el miedo cambió de bando. Memnón creía que su victoria era segura, pero en las sombras, un hombre se preparaba para desafiarlo, un hombre que había perdido todo y que ya no tenía nada que temer. Matallus sabía que la próxima batalla no solo decidiría el destino de las tribus libres, sino el suyo propio. Si debía morir, lo haría como un rey. Así comenzó la marcha hacia Gomorra, el corazón del imperio enemigo. Las llamas de la guerra estaban encendidas, y el desierto se preparaba para presenciar el nacimiento de una leyenda. Desde ese momento, Matallus ya no era solo un asesino, era un hombre con un propósito, un cazador guiado por la furia, la pérdida y el honor. Cada paso que daba en el desierto lo acercaba más a su destino. Así comenzó la leyenda del rey Escorpión, un hombre que se levantó desde la arena, desafió a los dioses y cambió el curso de la historia. El amanecer cayó sobre el desierto como una marea de fuego. Las tribus libres se reunieron en silencio, observando la inmensa fortaleza de Gomorra a la distancia. Era el último bastión de Memnón, el símbolo de su poder y su ambición. Dentro de sus muros, miles de soldados esperaban la orden de su rey. Matallus, de pie sobre una duna, observaba la ciudad. A su lado estaban Baltasar, Arpid y Filos. Detrás de ellos, un ejército de hombres dispuestos a morir por su libertad. Ninguno sabía si saldría con vida, pero todos sabían que no había marcha atrás. Matallus habló con voz firme.
Les recordó que no luchaban solo por venganza, sino por un futuro donde sus hijos pudieran vivir sin miedo. Cada palabra encendía el fuego en los corazones de los guerreros. Baltasar asintió y juntos lideraron la carga. El ataque comenzó al caer la tarde. Filosof y Arpid lanzaron el polvo explosivo contra las puertas principales, y una enorme explosión iluminó el cielo. Las murallas temblaron, el rugido de los rebeldes llenó el aire mientras irrumpían en la ciudad. Dentro, el caos era total. Los soldados de Memnón luchaban desesperadamente por contener la invasión. Baltasar se abrió paso con su espada, cortando todo a su paso. Arpid, torpe pero valiente, peleaba junto a los guerreros, y Filos encendía más explosivos para abrir camino. Mientras tanto, Matallus tenía un solo objetivo: encontrar a Casandra y enfrentarse a Memnón. Casandra, de regreso en el palacio, había intentado matar al tirano, pero Memnón la descubrió antes de que pudiera hacerlo. Furioso, la encadenó, jurando que sería testigo de cómo destruía a sus enemigos. Matallus irrumpió en el trono, enfrentando a su enemigo cara a cara. Las antorchas parpadeaban, el aire estaba cargado de tensión. Memnón, con su espada en mano, sonrió con desprecio. Así que el acadiano finalmente ha venido a morir, dijo el rey. Matallus no respondió, solo levantó su arma. El duelo fue brutal. Dos guerreros formados en la guerra, moviéndose con precisión mortal. El acero chocaba una y otra vez, las chispas iluminaban el suelo de piedra. Casandra observaba con el corazón en un puño, recordando la visión que había tenido. Matallus herido, cayendo bajo las flechas de un soldado, y el destino cumplió su amenaza. Una flecha atravesó el aire y se clavó en la espalda de Matallus. Cayó de rodillas, el dolor cruzándole el cuerpo. Memnón levantó la espada para dar el golpe final, pero antes de que pudiera hacerlo, Casandra tomó una daga y mató al arquero que había disparado. Matallus, con su última fuerza, arrancó la flecha de su espalda, tensó el arco y disparó. La flecha atravesó el aire como si el propio desierto la guiara. Impactó en el pecho de Memnón, lanzándolo desde lo alto del palacio hacia el fuego que ardía abajo. El silencio llenó la sala. Matallus, agotado y herido, se puso de pie. Miró a Casandra, que corría hacia él con lágrimas en los ojos. Filos y Arpid colocaron los últimos explosivos, y con una enorme detonación destruyeron los cimientos del palacio. Las llamas envolvieron las torres, y el símbolo de la tiranía cayó ante los ojos del pueblo. Cuando el polvo se disipó, los soldados de Memnón, viendo a su líder muerto, arrojaron las armas y se arrodillaron. Por las leyes del desierto, reconocieron a Matallus como su nuevo rey. Los gritos de victoria resonaron por toda Gomorra. Las tribus libres celebraron su libertad, y Baltasar, orgulloso, se acercó a Matallus. Lo miró con respeto y le dijo que el desierto tenía ahora un nuevo guardián. En los días siguientes, la ciudad comenzó a reconstruirse. Los muros que antes separaban esclavos y reyes se derrumbaron. Por primera vez, la paz parecía posible. Casandra, observando el amanecer junto a Matallus, le recordó su visión final. Le dijo que la paz no duraría para siempre, que un nuevo enemigo siempre se alzaría. Matallus sonrió y respondió: entonces lucharé otra vez, porque el destino no se encuentra, se crea. Y así, el hombre que fue enterrado en la arena, el guerrero que desafió a la muerte y a los dioses, se convirtió en el rey escorpión. Su nombre se transformó en leyenda, un símbolo de fuerza, de libertad y de la voluntad de un solo hombre para cambiar su destino. Desde ese momento, Matallus ya no era solo un asesino, era un hombre con un propósito, un cazador guiado por la furia, la pérdida y el honor. Cada paso que daba en el desierto lo acercaba más a su destino.
Así comenzó la leyenda del rey Escorpión, un hombre que se levantó desde la arena, desafió a los dioses y cambió el curso de la historia. El fuego de la guerra se había extinguido, pero las arenas del tiempo nunca se detienen. El nombre de Matthaios, el rey Escorpión, se convirtió en una leyenda que viajaría más allá del desierto, más allá de las generaciones. El hombre que nació como un mercenario sin patria terminó siendo el fundador de una nueva era, un símbolo de fuerza, determinación y destino. Su historia se contaría una y otra vez, recordando a los hombres que incluso en medio del caos, un solo corazón valiente puede cambiar el curso del mundo, pero detrás del mito hay una verdad humana. Matthaios no fue solo un guerrero, fue un hombre marcado por la pérdida, moldeado por la venganza y finalmente guiado por la compasión. Su victoria no fue solo contra Memnon, sino contra su propio dolor. En su viaje comprendió que el verdadero poder no está en la espada, sino en la voluntad de seguir adelante cuando todo parece perdido. En el mundo real, esta historia marcó también el nacimiento de otra leyenda. Dwayne "The Rock" Johnson, con The Scorpion King, el luchador profesional, dio su primer paso en el cine como protagonista, demostrando que la fuerza puede tener corazón y que los héroes también pueden sangrar. La película, estrenada en 2002, fue una precuela y a la vez una expansión del universo de The Mummy. Mostró los orígenes del guerrero que más tarde sería recordado en The Mummy Returns y abrió un camino completamente nuevo dentro del cine de aventuras. Aunque la crítica se dividió, el público respondió con entusiasmo. Con un presupuesto de $60 millones, la cinta recaudó casi 179 millones en todo el mundo, consolidando a Johnson como una nueva estrella de acción. Más allá del éxito comercial, The Scorpion King simboliza algo más profundo: la lucha por el destino. En una época donde los héroes parecían invencibles, esta historia presentó a uno que también era vulnerable, un hombre que cayó, dudó y sufrió, pero que nunca se rindió. Esa humanidad es lo que ha mantenido viva su leyenda durante más de 2 décadas. Cada generación encuentra en Matthaios un reflejo de sí misma. La idea de que incluso cuando el mundo parece estar en tu contra, siempre hay una oportunidad de levantarte una vez más. En la última escena, mientras el sol se alza sobre el desierto, Matthaios y Cassandra observan su nuevo reino. Ella le recuerda que la paz es temporal, que el destino traerá nuevos desafíos. Él simplemente sonríe, con la mirada fija en el horizonte, y dice: el destino no se espera, se construye. Con esas palabras, la historia del rey escorpión se cierra, no con un final, sino con una promesa de que las leyendas nunca mueren, porque mientras haya hombres y mujeres que sueñen con libertad, fuerza y honor, el espíritu del rey escorpión vivirá para siempre. Desde ese momento, Matthaios ya no era solo un asesino, era un hombre con un propósito, un cazador guiado por la furia, la pérdida y el honor. Cada paso que daba en el desierto lo acercaba más a su destino. Así comenzó la leyenda del rey escorpión, un hombre que se levantó desde la arena, desafió a los dioses y cambió el curso de la historia. Hace miles de años, antes de que las pirámides tocaran el cielo y antes de que los faraones gobernaran Egipto, el desierto era una tierra sin ley, un reino salvaje donde la fuerza y la ambición decidían el destino de los hombres. En ese mundo de arena y fuego nacería una leyenda: el rey escorpión. Pero antes de convertirse en rey, fue un guerrero solitario, un asesino a sueldo y un hombre marcado por la traición. Su nombre era Matthaios, el último de los acadianos, una raza de guerreros temidos por su precisión y honor.
Los acadianos eran conocidos por su habilidad mortal. Eran cazadores de reyes, mercenarios del desierto, hombres que nunca fallaban en su misión. Pero el tiempo no perdona, y los imperios se desmoronan. Su pueblo había sido destruido, y Matthaius solo tenía una razón para vivir: cumplir su deber. Mientras tanto, desde el oriente, un conquistador llamado Memnón expandía su reino con fuego y sangre. Cada tribu caía ante su ejército. Cada ciudad era devorada por su ambición. Pero lo que hacía imparable a Memnón no era su ejército, sino su arma secreta, una hechicera llamada Casandra, una mujer capaz de ver el futuro. Miles de años antes de que las pirámides tocaran el cielo y antes de que los faraones gobernaran Egipto, el desierto era una tierra sin ley. Un reino salvaje donde la fuerza la ambición decidía en el destino de los hombres. En ese mundo de arena y fuego nacería una leyenda, el rey escorpión. Pero antes de convertirse en rey, fue un guerrero solitario, un asesino a sueldo, un hombre marcado por la traición. Su nombre era Matthaius, el último de los acadianos, una raza de guerreros temidos por su precisión y un honor. Los acadianos eran conocidos por su habilidad mortal. Eran cazadores de reyes, mercenarios del desierto, hombres que nunca fallaban en su misión. Pero el tiempo no perdona. Los imperios se desmoronan. Su pueblo había sido destruido. Matthaius solo tenía una razón para vivir: cumplir su deber. Mientras tanto, desde el oriente, un conquistador llamado Memnón expandía su reino con fuego y sangre. Cada tribu caía ante su ejército. Cada ciudad era devorada por su ambición. Pero lo que hacía imparable a Memnón no era su ejército, sino su arma secreta, una hechicera llamada Cassandra, una mujer capaz de ver el futuro. Ninguna batalla podía perderse si ella estaba a su lado. Las tribus libres, cansadas de huir, formaron una alianza desesperada. Sabían que no podrían derrotar a Memnón por la fuerza, así que decidieron atacar su debilidad. Contrataron a los acadianos para una misión casi imposible: infiltrarse en su campamento y eliminar a la hechicera. Matthaius aceptó sin dudarlo. A su lado estaban su medio hermano Gesaptio y su amigo Rama, los últimos acadianos con vida. Para ellos no había gloria, solo deber. En la oscuridad de la noche, se deslizaron entre las dunas, acercándose al campamento enemigo. Cada paso los acercaba a la muerte. Pero algo no estaba bien. Los guardias parecían esperarlos. La trampa ya estaba tendida. El hijo del rey que los había contratado, Takmet, había traicionado a su propio pueblo. Había vendido la ubicación de los acadianos a Memnón, esperando ganar poder a cambio. El ataque fue brutal. Rama cayó primero, atravesado por una lanza. Gesap fue capturado y llevado ante Memnón. Matthaius luchó con todas sus fuerzas, pero los números eran abrumadores. En medio del caos, encontró a Cassandra. Podía matarla. Esa era su misión. Pero algo en sus ojos lo detuvo. Cassandra no parecía una villana. Era una prisionera, una mujer atrapada en un destino que no eligió. Por un instante, Matthaius sintió compasión. Esa duda cambió su vida. Fue capturado, obligado a ver cómo su hermano era ejecutado frente a él. Luego, fue enterrado hasta el cuello en la arena, dejado para morir bajo el sol del desierto. Los soldados rieron, convencidos de que no volverían a verlo. Pero Matthaius no estaba destinado a morir. Esa no era su historia. Con la ayuda de otro prisionero, un ladrón astuto llamado Arpid, logró escapar. Mientras el sol caía sobre las dunas, Matthaius juró venganza. Juró que ningún muro, ningún ejército ningún destino lo detendrían. Ese día, el desierto fue testigo del nacimiento de algo más fuerte que el odio. Nació un propósito, nació una leyenda. El sol se levantaba con furia sobre las arenas infinitas. Matthaius caminaba sin rumbo, cubierto de sudor y un polvo, pero con una sola cosa en mente: venganza. A su lado, el ladrón Arpid tropezaba con cada piedra, cuellándose sin parar. Pero incluso en medio del cansancio, su humor mantenía viva la esperanza. ¿De verdad piensas enfrentarte a Memnón tú solo?, preguntó Arpid jadeando.
Matthäus no respondió, solo miró el horizonte y Fiun siguió caminando. Su silencio decía más que mil palabras. Durante días, cruzaron tormentas de arena, enfrentaron el hambre y la sed, hasta que encontraron un pequeño oasis escondido entre las dunas. Allí, bajo las palmeras, Matthäus descansó por primera vez desde su escape, pero ni siquiera la calma del desierto podía apagar la llama que ardía en su interior. Mientras observaba el reflejo del agua, recordó el rostro de su hermano Jesap. Recordó sus últimas palabras y el eco del grito que aún lo perseguía. Ese recuerdo se transformó en una promesa. No importaba cuántos enemigos hubiera, no se detendría hasta ver caer a Memnon. Con la ayuda de Arpid consiguió caballos y algunas armas. Pronto, las huellas de sus pasos los llevaron hacia Gomorra, la gran ciudad fortaleza donde reinaba el tirano. Un lugar lleno de vida, comercio y muerte. El aire olía a hierro, incienso y traición. En las calles de Gomorra, los esclavos cargaban piedras, los soldados patrullaban y los mercaderes fingían no ver la crueldad que los rodeaba. Memnon se entrenaba cada día en su palacio, fortaleciéndose mientras su ejército crecía. Creía que el destino le pertenecía. Matthäus se movía entre las sombras, observando, analizando. Cada rincón de la ciudad era una trampa, pero él había nacido para sobrevivir en el peligro. Con la ayuda de un niño huérfano, logró infiltrarse en los muros del palacio. Fue ahí donde conoció a Filos, un anciano inventor al servicio de Memnon. Filos era un hombre extraño, brillante, que había sido obligado a trabajar para el tirano. En secreto, sin embargo, deseaba su caída. Cuando vio la determinación en los ojos de Matthäus, decidió ayudarlo. Le mostró los túneles que conectaban el palacio con los barrios bajos y le reveló algo más. Cassandra no era una simple hechicera. Su poder era real, pero su corazón no pertenecía a Memnon. Matthäus escuchó en silencio. Sabía que tendría que verla con sus propios ojos. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, se deslizó por los túneles hasta llegar a los jardines interiores del palacio. Las llamas de las antorchas iluminaban las paredes doradas. Allí estaba Cassandra, de pie, mirando las estrellas, como si buscara respuestas que el cielo no quería darle. Cuando Matthäus se acercó, ella lo reconoció de inmediato. Su voz tembló entre la sorpresa y el miedo. Pensé que estabas muerto. Moriré cuando lo decida, respondió él con calma. Antes de que pudiera hablar más, las alarmas sonaron. Habían sido descubiertos. Matthäus tomó a Cassandra del brazo y corrió por los pasillos mientras los guardias gritaban. Saltaron por una ventana y cayeron sobre la arena. Detrás de ellos, las flechas silbaban en el aire. Cuando por fin se detuvieron en las afueras de la ciudad, Cassandra lo miró, confundida. ¿Por qué me salvaste? Matthäus la miró fío. Porque tú también eres su prisionera. Esa noche, en el silencio del desierto, el vínculo entre ellos comenzó a crecer. Cassandra le habló de su don, de cómo las visiones la habían convertido en una esclava del miedo. Le confesó que había visto dos futuros, uno donde Memnon vencía y otro donde Matthäus moría enfrentándolo. Entonces moriré luchando, respondió él. Mientras tanto, Memnon, furioso por la fuga, envió a su guerrero más leal, Torak, un gigante brutal conocido por su crueldad. Llevaba consigo flechas cubiertas con veneno de escorpión. Su misión era simple, traer de vuelta a Cassandra y matar a Matthäus. Torak los encontró durante una tormenta de arena. El viento rugía como un dios enfurecido. Las sombras se movían entre los relámpagos. La lucha fue feroz. Matthäus y Torak chocaron con fuerza, espada contra espada, rúgido contra rúgido. La arena se teñía de sangre. Torak logró herir a Matthäus con el veneno. Cuando el guerrero cayó, Cassandra se arrodilló junto a él, negándose a dejarlo morir. Utilizó su magia, canalizzando la energía del desierto. Ipsilon lo salvó, pero en el proceso, un lazo invisible unió sus almas. Esa noche, mientras el viento se calmaba, Matthäus abrió los ojos y vio a Cassandra dormida junto a él. Por primera vez, no vio el rostro de una hechicera, sino el de una mujer libre, valiente y llena de fuerza.
A partir de ese momento, su misión ya no era solo venganza, era justicia. Su destino ya no era escapar de la muerte, sino enfrentarla de frente. El desierto tenía un nuevo propósito. El mundo estaba a punto de conocer a su verdadero rey. Fue capturado, obligado a ver cómo su hermano era ejecutado frente a él. Luego fue enterrado hasta el cuello en la arena, dejado para morir bajo el sol del desierto. Los soldados rieron, convencidos de que no volverían a verlo. Pero Matthäus no estaba destinado a morir. Esa no era su historia. Con la ayuda de otro prisionero, un ladrón astuto llamado Arpid logró escapar. Mientras el sol caía sobre las dunas, Matthäus juró venganza. Juró que ningún muro, ningún ejército ningún destino lo detendrían. Ese día, el desierto fue testigo del nacimiento de algo más fuerte que el odio. Nació un propósito, nació una leyenda. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y enrollos, mientras el viento del desierto arrastraba consigo las huellas del pasado. Matthäus, Cassandra y Arpid continuaban su camino hacia las tierras del rey Baltazar, un guerrero legendario conocido por su fuerza y en su honor. Se decía que Baltazar no servía a ningún rey. Su tribu vivía libre, protegida por montañas y valles ocultos. Era un hombre que había desafiado a imperios enteros y sobrevivido. Si alguien podía ayudar a Matthäus a derrotar a Memnon, era él. El viaje fue largo y peligroso. Atravesaron canones estrecos, pueblos destruidos y campos donde la guerra había dejado cicatrices. Cassandra observaba a Matthäus en silencio, tratando de entender la fuerza que lo movía. No era solo venganza lo que ardía en sus ojos, era algo más profundo, una fe inquebrantable en que podía cambiar su destino. Cuando por fin llegaron al territorio de Baltazar, fueron rodeados por guerreros armados con lanzas y escudos de hueso. Los extranjeros no eran bienvenidos. Arpid levantó las manos, temblando. Tranquilos, venimos en son de paz. Pero los soldados no lo escucharon. En un instante, Matthäus fue llevado ante el rey. Baltazar lo observó desde su trono de piedra, con la mirada dura y la voz profunda. ¿Por qué debería confiar en un acadiano? Preguntó. Tu gente era conocida por matar por oro. Matthäus se mantuvo firme. No busco oro. Busco justicia. Memnon ha destruido tribus enteras. Si no lo detenemos, el desierto será suyo. El rey guardó silencio unos segundos. Luego sonrió. Si lo que dices es verdad, demuéstralo. Pelea conmigo. El combate fue brutal. El suelo temblaba con cada golpe. Los guerreros observaban asombrados mientras los dos hombres se enfrentaban como bestias antiguas. Matthäus resistió los embates de Baltazar. Cuando cayó al suelo, se levantó una y otra vez. Finalmente, desarmó al rey con un movimiento rápido. Lo dejó tendido en la arena. Los guerreros del campamento guardaron silencio. Nadie había logrado eso antes. Baltazar se levantó riendo. Eres fuerte, acadiano. Tienes mi respeto. Desde ese momento, Matthäus fue aceptado entre ellos. El campamento celebró esa noche con fuego, comida y cantos. Cassandra, sin embargo, no podía celebrar. Las visiones la atormentaban. Veía la guerra acercarse. Veía fuego, muerte, en el rostro de Matthäus cayendo bajo las llamas. Más tarde, cuando todos dormían, se acercó a él y visto el futuro le dijo: si vas a Gomorra, morirás. Matthäus la miró sin temor. Entonces moriré luchando. Pero no dejaré que ese monstruo siga gobernando. Cassandra bajó la mirada. Sabía que no podía detenerlo. El destino de los dos estaba entrelazado. Al amanecer, un mensajero trajo malas noticias. Memnon había reunido a su ejército para marcar contra las tribus rebeldes. La guerra había comenzado. Baltazar reunió a sus hombres y habló con voz de trueno. Durante años hemos sobrevivido escondidos, pero hoy el desierto nos llama a luchar. Si caemos, caeremos de pie. Matthäus tomó la palabra. No tenemos que esperar a que él venga. Lo atacaremos primero. Filos, el viejo inventor, apareció entre los guerreros con un saco lleno de polvo negro. Y perfeccionado mi mezcla, dijo sonriendo. Una chispa puede derribar un muro entero.
El plan era audaz. Atacarían Gomorra de noche, usando el polvo explosivo para abrir paso en las murallas. Baltazar dirigiría la carga principal, mientras Matthaius entraría al palacio para enfrentarse directamente a Memnon. Antes de partir, Cassandra se acercó a él. Si no regresas, comenzó a decir. Matthaius la interrumpió con una leve sonrisa. Entonces sabrás que cumplí mi destino. El ejército rebelde partió bajo la luna. Las antorcas formaban una serpiente de fuego en la oscuridad. Cada guerrero sabía que esa noche sería la última para muchos, pero todos estaban listos. Cuando el viento sopló desde el este, las montañas del desierto parecieron susurrar un nombre. El nombre de un hombre que ya no era un mercenario. El nombre del que pronto sería recordado como el Rey Escorpión. Fue capturado, obligado a ver cómo su hermano era ejecutado frente a él. Luego fue enterrado hasta el cuello en la arena, dejado para morir bajo el sol del desierto. Los soldados rieron, convencidos de que no volverían a verlo. Pero Matthaius no estaba destinado a morir. Esa no era su historia. Con la ayuda de otro prisionero, un ladrón astuto llamado Arpid logró escapar. Mientras el sol caía sobre las dunas, Matthaius juró venganza. Juró que ningún muro, ningún ejército Y, ningún destino lo detendrían. Ese día, el desierto fue testigo del nacimiento de algo más fuerte que el odio. Nació un propósito, nació una leyenda. La noche cayó sobre el desierto como un manto de oscuridad. A lo lejos, la ciudad de Gomorra brillaba con el fuego de las antorcas. Sus murallas parecían impenetrables y su poder eterno. Pero esa noche, algo distinto se movía en la arena. Entre las sombras, un ejército de hombres libres avanzaba en silencio. En el frente, Matthaius, con la mirada fija en la ciudad. A su lado, Baltazar, un gigante de honor y fuerza. Detrás de ellos, las tribus unidas por primera vez bajo una sola causa, destruir al tirano Memnon. El aire olía a tensión Y a polvo. Philos, el inventor, cargaba su mezcla explosiva con cuidado, mientras Arpid murmuraba oraciones que nadie entendía. Cassandra, lejos de allí, permanecía prisionera en el palacio, encadenada por Memnon, quien ya se preparaba para la batalla. El silencio del desierto se rompió cuando Matthaius levantó la mano. Es hora, dijo con voz firme. Philos encendió la meca. Una explosión sacudió la noche. Las puertas de Gomorra estallaron en 1000 pedazos. Los gritos de guerra llenaron el aire. Los soldados de Memnon salieron corriendo, sorprendidos, pero el ejército rebelde ya estaba dentro. La lucha comenzó sin piedad. Espadas chocaban, flecas cruzaban el cielo. La sangre mancaba la arena. Matthaius se abrió paso entre los enemigos con la fuerza de un huracán. Ninguno podía detenerlo. Baltazar peleaba a su lado, derribando a los hombres como si fueran ollas secas. Su rugido se escuchaba entre el caos, un rugido que inspiraba a todos los guerreros. Pero la batalla era brutal, cada victoria costaba vidas. En lo alto del palacio, Memnon observaba la escena con una sonrisa fría. Déjenlos venir, dijo con desprecio. Haré que vean su propia destrucción. En el caos del combate, Matthaius logró abrirse camino hacia el interior del palacio. Subió las escaleras mancadas de sangre, atravesando corredores llenos de enemigos. Su cuerpo estaba herido, pero su espíritu era indestructible. Mientras tanto, Cassandra aprovechó la confusión para liberarse de sus cadenas. Había esperado ese momento durante años. Tomó una daga y salió en busca de Matthaius, decidida a cambiar el curso del destino. El enfrentamiento final estaba por comenzar. En la sala del trono, Memnon lo esperaba, vestido con su armadura dorada. Su espada brillaba bajo la luz de las antorcas. Así que el acadiano ha venido a morir, dijo con arrogancia. Matthaius lo miró sin temor. No vine a morir, vine a terminar con esto. El shock de espadas resonó por todo el palacio. Cada golpe era un trueno, cada movimiento, una danza entre la vida y la muerte. Memnon era rápido, poderoso, un guerrero experimentado. Pero Matthaius luchaba con el corazón de un hombre que no tenía nada que perder. En un momento, el destino pareció cumplirse. Una flecha atravesó el aire y golpeó a Matthaius por la espalda.
cayó de rodillas. Cassandra, al ver la escena, corrió desesperada. Memnon levantó su espada para dar el golpe final, pero el destino no es una línea fija, es una batalla. Cassandra arrolló la daga y mató al arquero que había disparado. Matthaius, herido, reunió su última fuerza, arrancó la flecha de su cuerpo y levantó el arco. Memnon corrió hacia él gritando, pero era demasiado tarde. La flecha voló como una lanza de fuego y atravesó el corazón del tirano. Memnon cayó desde lo alto del palacio, perdiéndose en las llamas que consumían su propio reino. El silencio llenó el aire. Matthaius, exhausto y cubierto de heridas, se mantuvo de pie. Los soldados de Memnon, al ver a su rey muerto, soltaron las armas y se arrodillaron ante él. Por las leyes del desierto, el vencedor heredaba el trono. Así, entre el fuego y la arena, Matthaius fue proclamado el nuevo rey. Los guerreros libres alzaron sus espadas y gritaron su nombre. El acadiano, el mercenario, el hombre enterrado vivo, ahora era el rey escorpión. Baltazar, herido pero vivo, se acercó y colocó una mano sobre su hombro. El desierto tiene un nuevo guardián, dijo con respeto. A la distancia, Cassandra sonrió entre lágrimas. Habían sobrevivido, pero en el fondo de su alma sabía que la paz no duraría para siempre. Cuando el sol salió sobre Gomorra, los muros ennegrecidos reflejaron la luz de un nuevo comienzo. El tirano había caído, pero la historia del rey escorpión apenas comenzaba. Fue capturado, obligado a ver cómo su hermano era ejecutado frente a él. Luego fue enterrado hasta el cuello en la arena, dejado para morir bajo el sol del desierto. Los soldados rieron, convencidos de que no volverían a verlo. Pero Matthaius no estaba destinado a morir. Esa no era su historia. Con la ayuda de otro prisionero, un ladrón astuto llamado Arpid logró escapar. Mientras el sol caía sobre las dunas, Matthaius juró venganza. Juró que ningún muro, ningún ejército ningún destino lo detendrían. Ese día, el desierto fue testigo del nacimiento de algo más fuerte que el odio. El amanecer legó lento sobre las ruinas de Gomorra. Las llamas que habían consumido la tiranía ahora daban paso a la luz de un nuevo día. Las cal, antes mancadas de sangre, respiraban esperanza. En lo alto del palacio reconstruido, se alzaba un nuevo símbolo, el estandarte del rey escorpión. Matthaius caminaba entre su gente, observando los rostros cansados pero libres. Guerreros, campesinos y esclavos lo miraban con respeto. No lo veían como un conquistador, sino como uno de los suyos. Un hombre que había sangrado, sufrido y educado por ellos. Cassandra lo acompañaba, su mirada tranquila, aunque sabía que la historia aún no terminaba. En sus visiones había visto que la paz sería corta, que nuevas guerras vendrían y que los imperios, como las arenas, siempre cambian de forma. Pero también sabía que mientras Matthaius viviera, el pueblo no temería al futuro. Durante los días siguientes, Gomorra se transformó. Las murallas se repararon, las casas se reconstruyeron, por primera vez enanos, los niños pudieron correr sin miedo. Las tribus libres regresaron del desierto, trayendo ofrendas y jurando lealtad al nuevo rey. Baltazar regresó a su tierra, dejando a Matthaius como guardián del nuevo orden. El desierto siempre probará a los fuertes, le dijo antes de partir. Pero tú no gobiernas por miedo, gobiernas por honor. Eso es lo que te hace diferente. Matthaius asintió. Había aprendido que el poder no se mide por las batallas ganadas, sino por la paz que uno puede proteger. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Cassandra y Unel contemplaron el horizonte. Ella rompió el silencio con voz suave. ¿Qué harás ahora que eres rey? Matthaius solvió. Haré lo que siempre digo. Lucharé. Pero esta vez, no por venganza, sino por esperanza. El viento sopló entre las dunas, por un instante. Pareció que el propio desierto respondía. El nombre del rey escorpión se perdió entre las arenas, pero su leyenda apenas comenzaba. Los siglos pasarían, los reinos se levantarían y caerían, las historias se mezclarían con los mitos. Algunos dirían que Matthaius fue solo una sombra del pasado, un cuento contado por los ancianos.
Otros afirmarían que su espíritu aún vaga por las arenas, vigilando el equilibrio del mundo. Pero todos coincidirían en algo, que hubo un hombre que desafió a los dioses, que luchó contra su destino Y, que cambió la historia del desierto para siempre. El rey escorpión no fue un héroe perfecto. Fue un hombre imperfecto que eligió levantarse cuando todos los demás cayeron. Esa, más que cualquier corona o poder, fue su verdadera grandeza. En el tiempo, su historia se convirtió en leyenda. Los antiguos escribas hablaron de él como el primer guardián del sol, el protector del equilibrio entre la vida y la muerte. Aunque su reino desapareció bajo las arenas, su nombre sobrevivió a los siglos. Matthäus, el guerrero que se negó a ser vencido, el hombre que transformó su dolor en fuerza, el rey que no heredó un trono, sino que lo construyó con su propio destino. Así, cada vez que el viento del desierto sopla con fuerza, los nómadas dicen que se escucha su voz, una voz que no pertenece a los muertos, sino a los que todavía creen en luchar por lo imposible. El destino no se encuentra, dice esa voz entre los ecos del viento. El destino se conquista. Arpid, torpe pero valiente, peleaba junto a los guerreros, y Filos encendía más explosivos para abrir camino. Mientras tanto, Matthäus tenía un solo objetivo: encontrar a Casandra y enfrentarse a Memnón. Casandra, de regreso en el palacio, había intentado matar al tirano, pero Memnón la descubrió antes de que pudiera hacerlo. Furioso, la encadenó, jurando que sería testigo de cómo destruía a sus enemigos. Matthäus irrumpió en el trono, enfrentando a su enemigo cara a cara. Las antorchas parpadeaban, el aire estaba cargado de tensión. Memnón, con su espada en mano, sonrió con desprecio. Así que el acadiano finalmente ha venido a morir, dijo el rey. Matthäus no respondió, solo levantó su arma. El duelo fue brutal, dos guerreros formados en la guerra, moviéndose con precisión mortal. El acero chocaba una y otra vez, las chispas iluminaban el suelo de piedra. Casandra observaba con el corazón en un puño, recordando la visión que había tenido. Matthäus herido, cayendo bajo las flechas de un soldado, y el destino cumplió su amenaza. Una flecha atravesó el aire y se clavó en la espalda de Matthäus. Cayó de rodillas, el dolor cruzándole el cuerpo. Memnón levantó la espada para dar el golpe final, pero antes de que pudiera hacerlo, Casandra tomó una daga y mató al arquero que había disparado. Matthäus, con su última fuerza, arrancó la flecha de su espalda, tensó el arco y disparó. La flecha atravesó el aire como si el propio desierto la guiara. Impactó en el pecho de Memnón, lanzándolo desde lo alto del palacio hacia el fuego que ardía abajo. El silencio llenó la sala. Matthäus, agotado y herido, se puso de pie. Miró a Casandra, que corría hacia él con lágrimas en los ojos. Filos y Arpid colocaron los últimos explosivos, y con una enorme detonación destruyeron los cimientos del palacio. Las llamas envolvieron las torres, y el símbolo de la tiranía cayó ante los ojos del pueblo. Cuando el polvo se disipó, los soldados de Memnón, viendo a su líder muerto, arrojaron las armas y se arrodillaron. Por las leyes del desierto, reconocieron a Matthäus como su nuevo rey. Los gritos de victoria resonaron por toda Gomorra. Las tribus libres celebraron su libertad, y Baltasar, orgulloso, se acercó a Matthäus. Lo miró con respeto y le dijo que el desierto tenía ahora un nuevo guardián. En los días siguientes, la ciudad comenzó a reconstruirse. Los muros que antes separaban esclavos y reyes se derrumbaron. Por primera vez, la paz parecía posible. Casandra, observando el amanecer junto a Matthäus, le recordó su visión final. Le dijo que la paz no duraría para siempre, que un nuevo enemigo siempre se alzaría. Matthäus sonrió
Y respondió, entonces lucharé otra vez, porque el destino no se encuentra, se crea. Y así, el hombre que fue enterrado en la arena, el guerrero que desafió a la muerte y a los dioses, se convirtió en el rey escorpión. Su nombre se transformó en leyenda, un símbolo de fuerza, de libertad y de la voluntad de un solo hombre para cambiar su destino. Desde ese momento, Matthäus ya no era solo un asesino, era un hombre con un propósito, un cazador guiado por la furia, la pérdida y el honor. Cada paso que daba en el desierto lo acercaba más a su destino. Así comenzó la leyenda del rey escorpión, un hombre que se levantó desde la arena, desafió a los dioses y cambió el curso de la historia. El fuego de la guerra se había extinguido, pero las arenas del tiempo nunca se detienen. El nombre de Matthäus, el rey escorpión, se convirtió en una leyenda que viajaría más allá del desierto, más allá de las generaciones. El hombre que nació como un mercenario sin patria terminó siendo el fundador de una nueva era, un símbolo de fuerza, determinación y destino. Su historia se contaría una y otra vez, recordando a los hombres que incluso en medio del caos, un solo corazón valiente puede cambiar el curso del mundo, pero detrás del mito hay una verdad humana. Matthäus no fue solo un guerrero, fue un hombre marcado por la pérdida, moldeado por la venganza y finalmente guiado por la compasión. Su victoria no fue solo contra Memnon, sino contra su propio dolor. En su viaje comprendió que el verdadero poder no está en la espada, sino en la voluntad de seguir adelante cuando todo parece perdido. En el mundo real, esta historia marcó también el nacimiento de otra leyenda. Dwayne "The Rock" Johnson, con The Scorpion King, el luchador profesional, dio su primer paso en el cine como protagonista, demostrando que la fuerza puede tener corazón y que los héroes también pueden sangrar. La película, estrenada en 2002, fue una precuela y a la vez una expansión del universo de The Mummy. Mostró los orígenes del guerrero que más tarde sería recordado en The Mummy Returns y abrió un camino completamente nuevo dentro del cine de aventuras. Aunque la crítica se dividió, el público respondió con entusiasmo. Con un presupuesto de $60 millones, la cinta recaudó casi 179 millones en todo el mundo, consolidando a Johnson como una nueva estrella de acción. Más allá del éxito comercial, The Scorpion King simboliza algo más profundo: la lucha por el destino. En una época donde los héroes parecían invencibles, esta historia presentó a uno que también era vulnerable, un hombre que cayó, dudó y sufrió, pero que nunca se rindió. Esa humanidad es lo que ha mantenido viva su leyenda durante más de 2 décadas. Cada generación encuentra en Matthäus un reflejo de sí misma. La idea de que incluso cuando el mundo parece estar en tu contra, siempre hay una oportunidad de levantarte una vez más. En la última escena, mientras el sol se alza sobre el desierto, Matthäus y Cassandra observan su nuevo reino. Ella le recuerda que la paz es temporal, que el destino traerá nuevos desafíos. Él simplemente sonríe, con la mirada fija en el horizonte, y dice: el destino no se espera, se construye. Con esas palabras, la historia del rey escorpión se cierra, no con un final, sino con una promesa de que las leyendas nunca mueren, porque mientras haya hombres y mujeres que sueñen con libertad, fuerza y honor, el espíritu del rey escorpión vivirá para siempre. Desde ese momento, Matthäus ya no era solo un asesino, era un hombre con un propósito, un cazador guiado por la furia, la pérdida y el honor. Cada paso que daba en el desierto lo acercaba más a su destino. Así comenzó la leyenda del rey escorpión, un hombre que se levantó desde la arena,
desafió a los dioses y cambió el curso de la historia. Hace miles de años, antes de que las pirámides tocaran el cielo y antes de que los faraones gobernaran Egipto, el desierto era una tierra sin ley, un reino salvaje donde la fuerza y la ambición decidían el destino de los hombres. En ese mundo de arena y fuego nacería una leyenda, el Rey Escorpión. Pero antes de convertirse en rey, fue un guerrero solitario, un asesino a sueldo y un hombre marcado por la traición. Su nombre era Matthaios, el último de los acadianos, una raza de guerreros temidos por su precisión y honor. Los acadianos eran conocidos por su habilidad mortal. Eran cazadores de reyes, mercenarios del desierto, hombres que nunca fallaban en su misión. Pero el tiempo no perdona, y los imperios se desmoronan. Su pueblo había sido destruido, y Matthaios solo tenía una razón para vivir, cumplir su deber. Mientras tanto, desde el oriente, un conquistador llamado Memnón expandía su reino con fuego y sangre. Cada tribu caía ante su ejército. Cada ciudad era devorada por su ambición. Pero lo que hacía imparable a Memnón no era su ejército, sino su arma secreta, una hechicera llamada Casandra, una mujer capaz de ver el futuro. Miles de años antes de que las pirámides tocaran el cielo y antes de que los faraones gobernaran Egipto, el desierto era una tierra sin ley. Un reino salvaje donde la fuerza la ambición decidían el destino de los hombres. En ese mundo de arena y fuego nacería una leyenda, el rey escorpión. Pero antes de convertirse en rey, fue un guerrero solitario, un asesino a sueldo, un hombre marcado por la traición. Su nombre era Matthaios, el último de los acadianos, una raza de guerreros temidos por su precisión y un honor. Los acadianos eran conocidos por su habilidad mortal. Eran cazadores de reyes, mercenarios del desierto, hombres que nunca fallaban en su misión. Pero el tiempo no perdona. Los imperios se desmoronan. Su pueblo había sido destruido. Matthaios solo tenía una razón para vivir, cumplir su deber. Mientras tanto, desde el oriente, un conquistador llamado Memnón expandía su reino con fuego y sangre. Cada tribu caía ante su ejército, cada ciudad era devorada por su ambición. Pero lo que hacía imparable a Memnón no era su ejército, sino su arma secreta, una hechicera llamada Cassandra, una mujer capaz de ver el futuro. Ninguna batalla podía perderse si ella estaba a su lado. Las tribus libres, cansadas de huir, formaron una alianza desesperada. Sabían que no podrían derrotar a Memnón por la fuerza, así que decidieron atacar su debilidad. Contrataron a los acadianos para una misión casi imposible, infiltrarse en su campamento y eliminar a la hechicera. Matthaios aceptó sin dudarlo. A su lado estaban su medio hermano Gesaptio y su amigo Rama, los últimos acadianos con vida. Para ellos no había gloria, solo deber. En la oscuridad de la noche, se deslizaron entre las dunas, acercándose al campamento enemigo. Cada paso los acercaba a la muerte. Pero algo no estaba bien. Los guardias parecían esperarlos. La trampa ya estaba tendida. El hijo del rey que los había contratado, Takmet, había traicionado a su propio pueblo. Había vendido la ubicación de los acadianos a Memnón, esperando ganar poder a cambio. El ataque fue brutal. Rama cayó primero, atravesado por una lanza. Gesap fue capturado y llevado ante Memnón. Matthaios luchó con todas sus fuerzas, pero los números eran abrumadores. En medio del caos, encontró a Cassandra. Podía matarla. Esa era su misión. Pero algo en sus ojos lo detuvo. Cassandra no parecía una villana. Era una prisionera, una mujer atrapada en un destino que no eligió. Por un instante, Matthaios sintió compasión. Esa duda cambió su vida. Fue capturado, obligado a ver cómo su hermano era ejecutado frente a él. Luego, fue enterrado hasta el cuello en la arena, dejado para morir bajo el sol del desierto. Los soldados rieron, convencidos de que no volverían a verlo. Pero Matthaios no estaba destinado a morir. Esa no era su historia. Con la ayuda de otro prisionero, un ladrón astuto llamado Arpid, logró escapar.
Mientras el sol caía sobre las dunas, Matthäus lloró venganza. Lloró que ningún muro, ningún ejército Y, ningún destino lo detendrían. Ese día, el desierto fue testigo del nacimiento de algo más fuerte que el odio. Nació un propósito, nació una leyenda. El sol se levantaba con furia sobre las arenas infinitas. Matthäus caminaba sin rumbo, cubierto de sudor y un polvo, pero con una sola cosa en mente: venganza. A su lado, el ladrón Arpid tropezaba con cada piedra, cuellándose sin parar. Pero incluso en medio del cansancio, su humor mantenía viva la esperanza. ¿De verdad piensas enfrentarte a Memnon tú solo?, preguntó Arpid jadeando. Matthäus no respondió, solo miró el horizonte y siguió caminando. Su silencio decía más que 1000 palabras. Durante días, cruzaron tormentas de arena, enfrentaron el hambre y la sed, hasta que encontraron un pequeño oasis escondido entre las dunas. Allí, bajo las palmeras, Matthäus descansó por primera vez desde su escape, pero ni siquiera la calma del desierto podía apagar la llama que ardía en su interior. Mientras observaba el reflejo del agua, recordó el rostro de su hermano Jesap, recordó sus últimas palabras y el eco del grito que aún lo perseguía. Ese recuerdo se transformó en una promesa. No importaba cuántos enemigos hubiera, no se detendría hasta ver caer a Memnon. Con la ayuda de Arpid, consiguió caballos y algunas armas. Pronto, las huellas de sus pasos los llevaron hacia Gomorra, la gran ciudad fortaleza donde reinaba el tirano. Un lugar lleno de vida, comercio y muerte. El aire olía a hierro, incienso y traición. En las calles de Gomorra, los esclavos cargaban piedras, los soldados patrullaban y los mercaderes fingían no ver la crueldad que los rodeaba. Memnon se entrenaba cada día en su palacio, fortaleciéndose mientras su ejército crecía. Creía que el destino le pertenecía. Matthäus se movía entre las sombras, observando, analizando. Cada rincón de la ciudad era una trampa, pero él había nacido para sobrevivir en el peligro. Con la ayuda de un niño huérfano, logró infiltrarse en los muros del palacio. Fue ahí donde conoció a Filos, un anciano inventor al servicio de Memnon. Filos era un hombre extraño, brillante, que había sido obligado a trabajar para el tirano. En secreto, sin embargo, deseaba su caída. Cuando vio la determinación en los ojos de Matthäus, decidió ayudarlo. Le mostró los túneles que conectaban el palacio con los barrios bajos y le reveló algo más. Cassandra no era una simple hechicera. Su poder era real, pero su corazón no pertenecía a Memnon. Matthäus escuchó en silencio. Sabía que tendría que verla con sus propios ojos. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, se deslizó por los túneles hasta llegar a los jardines interiores del palacio. Las llamas de las antorchas iluminaban las paredes doradas. Allí estaba Cassandra, de pie, mirando las estrellas, como si buscara respuestas que el cielo no quería darle. Cuando Matthäus se acercó, ella lo reconoció de inmediato. Su voz tembló entre la sorpresa y el miedo. Pensé que estabas muerto. Moriré cuando lo decida, respondió él con calma. Antes de que pudiera hablar más, las alarmas sonaron. Habían sido descubiertos. Matthäus tomó a Cassandra del brazo y corrió por los pasillos mientras los guardias gritaban. Saltaron por una ventana y cayeron sobre la arena. Detrás de ellos, las flechas silbaban en el aire. Cuando por fin se detuvieron en las afueras de la ciudad, Cassandra lo miró, confundida. ¿Por qué me salvaste? Matthäus la miró fío. Porque tú también eres su prisionera. Esa noche, en el silencio del desierto, el vínculo entre ellos comenzó a crecer. Cassandra le habló de su don, de cómo las visiones la habían convertido en una esclava del miedo. Le confesó que había visto dos futuros, uno donde Memnon vencía y otro donde Matthäus moría enfrentándolo. Entonces moriré luchando, respondió él. Mientras tanto, Memnon, furioso por la fuga, envió a su guerrero más leal, Torak, un gigante brutal conocido por su crueldad. Llevaba consigo flechas cubiertas con veneno de escorpión. Su misión era simple: traer de vuelta a Cassandra y matar a Matthäus. Torak los encontró durante una tormenta de arena. El viento rugía como un dios enfurecido. Las sombras se movían entre los relámpagos.
La lucha fue feroz. Matthaius y Torak chocaron con fuerza, espada contra espada, rúgido contra rúgido. La arena se tenía de sangre. Torak logró herir a Matthaius con el veneno. Cuando el guerrero cayó, Cassandra se arrodilló junto a él, negándose a dejarlo morir. Utilizó su magia, canalizzando la energía del desierto. Y lo salvó, pero en el proceso, un lazo invisible unió sus almas. Esa noche, mientras el viento se calmaba, Matthaius abrió los ojos y vio a Cassandra dormida junto a él. Por primera vez, no vio el rostro de una hechicera, sino el de una mujer libre, valiente y llena de fuerza. A partir de ese momento, su misión ya no era solo venganza, era justicia. Su destino ya no era escapar de la muerte, sino enfrentarla de frente. El desierto tenía un nuevo propósito. El mundo estaba a punto de conocer a su verdadero rey. Fue capturado, obligado a ver cómo su hermano era ejecutado frente a él. Luego fue enterrado hasta el cuello en la arena, dejado para morir bajo el sol del desierto. Los soldados rieron, convencidos de que no volverían a verlo. Pero Matthaius no estaba destinado